cada uno, ¿verdad? Si pensamos de dónde salimos, ¿verdad?, que no recibíamos nada ni le entendíamos nada, ¿verdad?, a dónde estamos, donde recibimos todo, donde Dios nos da revelación, nos da sabiduría, vemos un cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas, un cambio radical, ¿verdad? Salir de una religión, una tradición, a entrar a una relación. Y es una relación de vida, ¿verdad? Como hemos comentado en otras ocasiones, la iglesia cristiana necesita una nueva reforma, romper métodos, romper tradiciones, un montón de cosas que se han venido arrastrando y que entre más pasa el tiempo, más religiosidad había y menos espiritualidad en la iglesia, ¿verdad? Al grado de que si no te vestías de tal manera, eras rechazado, si no hablabas de otra manera, eras rechazado, si veías la televisión, pues te ibas a ir al infierno, y un montón de condenaciones que decías, a ver, que no recibimos la libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué ahora el hombre nos pone trabas, nos condenamos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando dices, Cristo no murió por ti. Amén. Dice la palabra, dice, ni yo te condeno. ¿Por qué nos condenamos nosotros, verdad? ¿Saben por qué? Porque no nos hemos sabido desprender de nuestras propias culpas y queremos verlas en otros, ¿sí? Pablo decía, pues tú que te predicas, predícate a ti mismo, ¿verdad? Antes de compartir, aliméntate tú, y cuando entiendas la palabra, entonces sí, comparte la palabra, ¿verdad? Y hemos estado estudiando, meditando, ¿cuál es el origen de todos los problemas del mundo? Muchos decimos la economía, los cambios sociales, los cambios de cultura. Yo te puedo decir que no, es uno solo, el alejamiento de Dios. ¿Saben dónde empezó el problema del hombre? Con Adán. Ahí empezó todo el problema de la humanidad. ¿Cuándo? Cuando Adán desobedeció a Dios y se separó de él. ¿Sí? Quiero platicar hoy sobre reconciliándonos con Dios. Quizás algo que les vaya yo a decir les va a sonar fuerte, que bueno, ya saben que yo no me las aguanto. Yo no vengo a sobarle la espalda a nadie, vengo a darle la palabra de Dios. Y si te molesta, dale gracias a Dios, porque entonces era para ti la palabra, ¿verdad? Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a empezar a estudiar el origen de toda la problemática del hombre, ¿sí? Y antes de empezar a leer, yo les voy a hacer una pregunta. Si tuvieran dinero, si tuvieran salud, si tuvieran posesiones, si tuvieran una familia linda, si tuvieran un montón de cosas, ¿ya no tendrían problemas? Sí. Yo les puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque nada de eso cambia el corazón del hombre. Y muchas de esas cosas lo que hacen es endurecer el corazón del hombre, hacernos egoístas, ¿sí? El que más tiene, más quiere y menos da. ¿Sí o no? Así de sencillo, ¿eh? Entonces, los que están afanados, ¿verdad?, en su vida material, que es totalmente pasajera, ¿sí?, están desperdiciando la oportunidad de conocer a Dios para una vida eterna, ¿verdad? El hombre más rico del mundo se va a morir igual que nosotros. Y o se lo comen los gusanos o lo queman, pero se va a morir igual que nosotros. No hay otra. No nos hacen ni más buenos ni más malos, ¿verdad? Así tengas 10 casas, te vas a morir. Así tengas los hijos y las hijas más guapos y más, te vas a morir, y ellos también. ¿A dónde van a ir? Eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿verdad? Hemos platicado con varios hermanos y hermanas que conocemos, gente que dicen, pues es que ¿para qué quiero a Dios? Yo soy bien buena onda, no le hago daño a nadie, ayudo acá, y dices,
A ver, con lo que me estás diciendo ya te vas a ir al infierno, porque eso es soberbia. Es altivez, ¿por qué? Porque es yo. Pero fíjense cómo, vamos a entrar en la palabra, Dios siempre nos muestra nuestros errores de concepción de nosotros mismos, ¿verdad? Hay quienes se condenan, ¿verdad? Siempre son pecadores, ¿no? Entonces imagínense, diario hay que crucificar a Jesucristo, porque si su sacrificio en la cruz no te limpió de todos tus pecados, pues entonces diario hay que crucificarlo, ¿no? Y es que yo soy pecador. Fuiste pecador, esa es la palabra, que ya fuiste redimido, ¿sí o no? Amén. ¿No te lavó con su sangre Así es. Jesucristo? ¿Cuántas veces tiene que lavarte? Una vez. ¿Verdad? Hay otros que dicen, no, yo sé que no merezco el cielo. Jesucristo dijo, el reino de los cielos ya se ha acercado, ¿verdad? Y tú te caminas en sentido contrario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente, ¿verdad?, no ha entendido realmente lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrascado en una serie de interpretaciones, no de revelaciones. Es algo que hemos platicado algunos hermanos pastores. La iglesia actual necesita más revelación que interpretación. Yo puedo entender una cosa, tú puedes entender otra cosa, la hermana puede entender otra cosa. ¿Y sabes cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Nunca. ¿Cuándo vamos a estar de acuerdo? Cuando la revelación viene a todos. Entonces sí, vamos a hablar una misma cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos inventado una serie de reglas que espiritualmente nos criminalizan, ¿no? Si te pones, si no te pones, si comes, si no comes, si usas, si no usas, dices, ¿y eso qué? Dios lo que ve es el corazón, el alma, el espíritu, no lo de afuera, ¿verdad? Una vez platicando con una persona, ¿verdad?, hablaba del sacrosanto y sacramentado velo. No, hermano, es que el velo le va a ver. Si te mueres con velo, ¿te vas al cielo? ¿O el velo me salva? Pues ¿para qué quiero a Jesucristo? Pues voy y me compro un montón de velos, ¿no? Yo pongo velos a todo, hasta mi perro, ¿no? No, el velo no hace nada. Si te lo quieres poner, pues qué bueno, ¿no? Pero ¿qué es lo que interesa? El cambio interno del hombre, el cambio espiritual. La iglesia tiene que volver a entender que somos un cuerpo, no un organismo. Somos un cuerpo y somos un cuerpo espiritual. El hombre ha creado organizaciones. Cristo vino a crear un cuerpo. Y por lo tal, todos debemos estar alimentados con la misma sangre de Cristo. Y todos nos debemos mover con la misma mente de Cristo, ¿verdad? Pero parece, ¿verdad?, que cada parte del cuerpo de Cristo se quiere mover de manera independiente, ¿no? Ya no entran las instrucciones del cerebro que es Cristo. Ahora cada quien se quiere mover para su lado. Pero ¿dónde empezó todo eso? Desde Adán. Desde ahí empezó, ¿sí?, la supuesta independencia del libre albedrío, que lo único que nos ocasionó fue que nos echaran del paraíso. Vamos a ver Génesis 3, versos del 8 al 10. Y de ahí nos vamos a ir hasta Apocalipsis, así que acomódense bien. Acuérdense que yo soy del Evangelio Eterno, diciendo unos hermanos. No es cierto. Génesis 3, versos del 8 al 10. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que Adán pecó? Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo, ¿sí? Porque estaba desnudo y me escondí. Jesús, Dios, se movía, quiero que entiendan aquí, físicamente. No andaba así en un espíritu, paseándose, dice, en el huerto. Tan eso es que lo oyeron. Lo oyeron, ¿sí o no? A menos que haya que un espíritu hace ruido, ¿no? No, Jesús, Dios, se andaba moviendo ahí y lo oyeron, pero ¿qué sintieron en su corazón? Dice que tuvieron miedo. Entonces, la primera consecuencia del pecado es que aparece el miedo en el hombre. Miedo en el hombre. ¿Conocían ellos a Dios? En su bondad, en su misericordia, en su gracia, sí. ¿Por qué le tuvieron miedo? O alguna vez dice la Biblia que los agarró a cintarazos. No, les dio todo y dice: pues le tengo miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado, ¿sí?, nos mete temor. Ahora, este miedo vino por culpa y por vergüenza. De saber, de entender, como ya habían comido del árbol que sabía del bien y el mal, ahora entendieron que habían hecho mal. Es decir, también perdieron la inocencia. Entonces, cuando tú pierdes la inocencia en tu vida y empiezas a hacer cosas malas, inmediatamente viene el miedo sobre ti, viene el esconderte de Dios y viene la vergüenza sobre tu propia vida. En segundo lugar, ¿verdad?, dice que tuvieron miedo, dice, porque estaban desnudos. Pues siempre anduvieron desnudos, ¿sí o no? Pero se avergonzaron de sí mismos. ¿Por qué? Porque se vieron tal y como eran. Y sabes que una de las características de la gente que no quiere acercarse a Jesucristo es tener miedo a verse tal y como es. Porque la palabra los va a confrontar. La palabra les va a decir: mira, este es el espejo, estos son los ojos de Dios, así te ven. No es como tú te ves, no es como la gente te ve, es como Dios te ve. Y la gente dice: no, pues no me gusta eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Al verse desnudos, tenían miedo y entra la vergüenza. Ahora, el cuerpo que ellos tenían, ¿sería un cuerpo vergonzoso? Dice la palabra que fueron hechos a imagen y semejanza, ¿sí? Y la palabra semejanza en el hebreo dice parecidos en forma. O sea, la forma del ser humano es la forma que Dios tenía en ese momento. Dijo: así los quiero, ¿verdad? Así los quiero. Con 2 brazos, cabeza, orejas, todo, así los quiero. Somos un diseño de Dios. Amén. Pero ellos se avergonzaron del propio diseño de Dios. ¿Por qué? Porque ya en su mente había suciedad, ya había morbo, ya había pensamientos insanos, ¿verdad? Si ustedes ven alguna vez un reportaje de algunas tribus en África, en Australia, los aborígenes andan desnudos, ¿verdad? ¿Quién no se avergüenza? Ya andan mujeres y hombres y todas corriendo, ¿verdad? Encueradillos, los negrillos ahí, pero no se avergüenzan, ¿verdad? Pero uno, no, hombre, ya no sabe uno cómo ponerse y taparse. Ay, no, a ver, ¿cuál es la diferencia? En que ellos no se fijan, ¿verdad?, en cuestiones de los malos pensamientos de nuestro propio cuerpo. Que si estoy gordo, que si estoy flaco, que si estoy alto, que si estoy chaparro, que si estoy prieto, que si estoy güero, que si eres guapo, que si eres feo. Así te hizo Dios.
Amén. Así le plació a Dios que fueras. ¿Sí? Que ya de repente le damos sus raspones a nuestro cuerpo, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero así le plació y no tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Pero, ¿sí? Ellos, al conocer el pecado, se avergonzaron de la obra de Dios. Porque ellos eran obra de Dios, ¿sí o no? Ellos eran obra de Dios y se avergonzaron de lo que Dios había hecho en ellos, ¿sí? Si nos fuéramos un poquito más atrás, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios tomó polvo, tierra, y lo formó, ¿verdad? Ahí la palabra formó quiere decir lo moldeó, le dio forma, ¿sí? Y luego que dice, le sopló aliento de vida. Entonces dices, a ver, no fue una casualidad como fuimos hechos, sino fue un plan de Dios. Amén. Todo en Dios es un plan y todo tiene un propósito, absolutamente. Pero ellos se avergonzaron de eso. ¿Y cuál fue la reacción que hicieron? Dice, me escondí. ¿Sí? En el hebreo la palabra me escondí viene más bien se interpreta de me separé, me alejé, ¿sí? Me oculté. Imagínense ocultarse de Dios. ¿Y en dónde se ocultaron? En el paraíso donde Dios estaba, donde Dios los había puesto, ¿sí? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? Pregunta, ¿ustedes creen que Dios no sabe lo que estás pensando ahorita? ¿O lo que vas a hacer al rato? Dios sabe todo en nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Entraron ahora en una ignorancia de creer que podían hacer cosas separadas de Dios sin que Él se enterara. Entonces, ¿cuándo empiezan los pecados? Cuando nos escondemos, nos separamos o nos avergonzamos de la obra de Dios. Por eso la gente no quiere entrar, ¿sí? Por eso hay tanta criminalidad, tanta maldad, tanta falta de amor, tanta falta de respeto. ¿Por qué? Porque el hombre ha pensado en la actualidad que es autosuficiente para resolver todo. Y lo único que está haciendo es tejer más grande la telaraña en donde la humanidad se está enredando. La Biblia ya nos decía, ¿verdad? Dice, en los tiempos futuros la maldad va a crecer y hasta los mismos creyentes van a meterse ahí y van a perder el amor. Por eso la gente se va de las iglesias, hermanos. Por eso la gente dice, no, pues hoy voy a tomar mi año sabático, ¿no? Es como si te pudieras separar de Dios. Dices, pues a lo mejor no vas a la congregación, pero donde estés ahí va a estar Dios y mira, te va a estar viendo, te va a estar oyendo. No te puedes esconder de Dios. No puedes decir, voy a tomar un descanso de Dios. No, ¿verdad? Hay un salmo que dice, ¿a dónde me voy a meter? Si me voy de buzo, si me voy de minero, si me voy de astronauta, ahí vas a estar tú, ¿verdad? Entonces, el principal problema del hombre es creer que su vida alejada de Dios la puede dirigir. Y ahí es donde viene toda la maldad. ¿Por qué? Porque ahora entonces el hombre aplica su propia moralidad en lugar de la moralidad de Dios. Para lo que uno es bueno, para el otro es malo. Para el que roba es bueno, pero para el robado pues es malo. Para Dios dice no robarás. Así, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo desde Adán viene el problema del ser humano. Desde Adán, ¿sí? Por eso Satanás usa esas características para siempre atormentar al ser humano. Te trae cosas de tu pasado, te las restriega, ya sean malas o dolorosas o lo que quieras. Satanás ¡bum!, te las saca, ¿verdad? ¿Para qué? Para que te sientas culpable, te sientas sucio, te sientas avergonzado y lo que menos quieres saber es de Dios.
que ahí anda regalándole dinero a los psicólogos, a los psiquiatras, a los rockeros y todos esos, tomando un montón de pastillas, cuando lo que necesitas es sanar espiritualmente y regresar a la presencia de Dios. Eso es lo único que nos puede cambiar. Alguien puede pasar por alto, o más bien alguien puede cambiar algo de su pasado. Jesucristo mismo dijo, mira, las cosas viejas pasaron. No dice que las viejas con sus cosas, dice las cosas viejas quedaron atrás, dice ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios mismo sabía, el pasado ya no se puede cambiar. El pasado lo maneja el demonio. El hoy tú lo formas. El futuro está en manos de Dios. ¿Cómo quieres vivir? Trayendo un muerto en la espalda y siempre acordándote, es que me hicieron, es que me dijeron, o yo hice, yo fui. A Jesucristo ya no le interesa, dice, mira, tus pecados ya han sido pasados por alto, ya los eché ya al fondo del mar, ahora piensa adelante. ¿Por qué? Porque para eso mandé a mi Hijo, que es la gracia encarnada. Amén. A veces preguntamos, ¿verdad? Lo hemos hecho aquí, ¿qué es la gracia? Es un don inmerecido. Híjole, te quedaste en el kinder. La gracia es Jesucristo. ¿Quién ejerció todo? Cristo. ¿Quién vino del cielo? Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué vino? Pues por gracia. Él es la gracia. ¿Sí? Y muchas veces creemos, ¿verdad?, que la gracia es algo así intangible, ¿no? No, la gracia fue cumplir el propósito y la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Si no conociéramos a Jesucristo, ¿habría gracia? No. No. En el Evangelio dice, Él es lleno de gracia. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque Él es toda la gracia de Dios. Porque sabía Dios que el hombre no puede enderezar su camino mientras no se acerque a Jesucristo, a su cambio, ¿verdad? Dice también allí en Génesis 3, 23, 24 las consecuencias, ¿verdad? La justicia de Dios. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Algo muy importante, se aplicó la justicia del reino. Así. Dios podía haber dicho, mira, está bien, te equivocaste, te voy a limpiar otra vez y vas a tener. No. Eres responsable de tus actos. Por tanto, debes de asumir las consecuencias. Decidiste no obedecerme, está bien. Vámonos. Fuera del reino. Fuera del reino. ¿Por qué? Porque el Edén era parte del reino de Dios. ¿Quién sustentaba a Adán y a Eva? Dios. ¿Quién lo protegía? Dios. ¿Por qué nos enfermaban? Porque Dios estaba ahí. ¿Por qué no había enemigos? Porque ahí estaba Dios. Entonces, el Edén era parte del reino. Entonces, fíjense algo muy interesante. Dice aquí la palabra de Dios, Dios los echó. No los invitó a salir. Cuando tú echas a alguien de tu casa, ¿cómo lo echas? Hasta empujones y escobazos, ¿verdad? Imagínense a Dios, los echa fuera, pero aparte les pone un guardián, dice, estos ni se acercan. Es una actitud, ¿sí?, de enojo de Dios. ¿Por qué? Porque le digo, todo te he dado. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Y acaso Dios no nos ha dado todo? Amén, así es. Y siempre tomamos decisiones contrarias a Dios, ¿sí?, y queremos que nos bendiga, ¿verdad? Señor, bendíceme, Señor, come. Dice, a ver, está bien, ¿qué has hecho tú por Dios? ¿Le has servido? ¿Has sido obediente? ¿Lo buscas en su presencia?
¿Tratas de que tu vida sea agradable a Dios? ¿O simplemente quieres que Él te resuelva todo? ¿Sabes que las cosas no funcionan así? Quizás en otras religiones pues sí hay unos dioses supermercados, ¿no? Que vas y le pides y te da y tú sigues igual. En el cristianismo no, hermano. En el cristianismo dice que las bendiciones te alcanzan si eres obediente. Pero las iglesias se han vuelto pedinches. Todo le piden a Dios. ¿Y sabes qué? Que no tienes que pedirle nada a Dios porque todo te ha sido dado. Simplemente tienes que ser obediente. ¿Adán le pedía algo a Dios? No, todo lo tenía. Todo lo tenía, ¿verdad? ¿Le costaba algo? Nada. Sin embargo, ahora ¿qué le dijo Dios? ¿Sabes qué? Por lo que hiciste, ahora lo que necesites, te lo necesitas ganar para que lo tengas. Antes yo te daba todo lo que querías para comer, ahora tienes que trabajar. Dice, antes yo creaba a los seres humanos, ahora la mujer tiene que embarazarse y tener dolores de parto. ¿Qué hizo? ¿Quieres ser independiente y libre? Ándale pues. Ahí te va. Y fíjense cuál es el primer fruto que engendran Adán y Eva. Un hijo asesino. Un hombre y una mujer que vivían en total santidad en el reino de Dios y engendran a un ente lleno de maldad, que no tuvo el pacho de matar a su propio hermano y rezongarle a Dios. Así que te voy a decir algo, hermano, que porque papá y mamá son cristianos, sus hijos van a ser cristianos. No, esa es una decisión personal. Dios no es abuelo de nadie. ¿Sí? Es que yo nací en un hogar cristiano. ¿Y has tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Has tenido un cambio en tu vida? ¿Has entendido quién es Jesucristo? ¿O crees que por ósmosis o por embarramiento o por herencia ya eres cristiano? No, esa es una decisión personal. ¿Sí? El adulto, su responsabilidad es enseñarles el camino, pero cada quien camina por donde tome su decisión. Cada quien camina por donde toma su propia decisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Si queremos que el mundo cambie, tenemos que regresar a nuestra relación con Cristo y llevar a la gente ¿a dónde? A esa relación con Cristo. Si tú le dices a alguien, mira, te invito a que vayas a mi congregación y tomas a Cristo y tus problemas se van a resolver, eres un mentiroso. Es más, cuando uno se hace cristiano, peor le va. ¿Por qué? Porque todo el mundo te va a criticar, se va a burlar de ti, te va a aventar por allá, ¿verdad? Te van a excomulgar, te van a quitar de la herencia. Tú no le digas a la gente que venga a la iglesia y que va a recibir un milagro y que todo se va a resolver. No, simplemente dile, ¿sabes qué? Conoce a Cristo, conoce el reino de Dios y su justicia y a ver cómo te va. Porque eso sí, le cambiamos las cosas a los versículos, uy, ¿verdad? Como en la enseñanza esa, ¿no? De conoce el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. No dice todas. Dice estas cosas. ¿Y cuáles son estas? Comida, bebida y vestido. Así que no cambien versículos porque el que le quite o le ponga algo a la palabra es anatema. Y la gente muchas veces invita, ¿verdad?, a las personas a una iglesia donde hay un Cristo que todo resuelve. Y sabes que no es así. Dios te da sabiduría para enfrentar las situaciones de tu vida. Él no te va a resolver nada. Él te va a enseñar cómo confrontar los problemas, los enemigos, las adversidades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir con toda esa bronca solos que con Cristo y su Santo Espíritu. Entonces, nosotros necesitamos entender eso, renovar nuestra relación personal con Dios
y atraer a la gente a esa relación con Dios. Eso es lo que la gente necesita. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que ellos, por haber sido desobedientes, dice, Dios los echó fuera, los sacó, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? Van a vivir ahora sí y van a tener un montón de problemas. ¿Por qué? Porque se alejaron. Pensaron que ustedes eran más sabios que yo. Perdieron el temor a Dios. Y mucha gente en la actualidad ha perdido el temor a Dios. Blasfeman, se burlan, hacen películas bien terribles, ¿verdad? Ponen a Jesucristo y a los apóstoles hasta de homosexuales, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Qué ha hecho la iglesia? Taparse los ojos y los oídos nada más, ¿verdad? Y el diablo avanzando, destruyendo vidas, destruyendo matrimonios, destruyendo jóvenes, embarazándose las niñas jovencitas, niños jovencitos cayendo en drogas. ¿Y la iglesia? Todavía discutiendo de que si puede entrar o no puede entrar un homosexual a una iglesia. Por favor. Discutiendo que si me pongo un velo o no me pongo un velo, discutiendo de que si el hermano trae un tatuaje, uno ya está condenado, discutiendo que si uso batería, que si toco una alabanza norteña o con mariachi. ¿En qué estamos distraídos, por favor? Y el mundo perdiéndose y perdiéndose. Ah, pero cantamos, somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero no te juntes con aquellos, porque tienen otra doctrina y nos van a confundir. Pues no, nomás hay un solo evangelio, pues. Pero volvemos a las interpretaciones humanas. Dices, enseña quién es Jesús el Cristo. Enseña quién es el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el centro de la Biblia? Viene en el Evangelio de San Juan. Dice, todas estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que el mundo sepa que Jesús es el Cristo. Amén. Ese es el centro de la Biblia. No es Pablo, no es Daniel, no es Nabucodonosor, es Cristo. Amén, amén. ¿Y cuántas veces hemos oído prédicas que no tocan para nada el nombre de Jesús? Es que Pablo dijo, es que Pedro dijo, es que dice, ¿sabes qué? Entonces tu iglesia no es cristiana. Es que pablista o juanista háblame de Cristo. Vamos a hacer un congreso para matrimonios. Va a venir el santo psicólogo, que ahora yo no sé de dónde sacaron eso, que es psicología bíblica. Dios que los bendiga. Yo no la conozco, yo conozco la palabra de Dios. Y empiezas a oír una serie de prédicas donde la gente sale bien contenta. Dios te va. Híjole, acabo de decir una palabra de Dios. Tu pareja ya está dada y va a ser rica y te va a mantener. Nomás ponte en oración y en ayuno unos 80 días. Y dice, a ver. Hermano, ¿sí sabe qué es la profecía? Dice, es una palabra para edificar, consolar e instruir. No para buscar mujeres y maridos. No para decir que tu negocio va a ser próspero. No, la profecía es para la iglesia, no es para la gente, es para edificar la iglesia. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Congresos, conciertos, conferencias, ¿verdad? Ahorita vale 150, pero si te dilatas una semana ya son 200, pero ya son 2 semanas, son 250. Y si no los tienes, ¿qué crees? Te perdiste la bendición. ¿Qué? Estamos peor que el católico, ¿no? Allá vendían indulgencias, aquí vendemos bendiciones. Que va a venir San Marcos Witt, ¿no? El hombre que transforma las almas de la gente. No, ya no es Jesucristo, ¿no?
Pues lo único que transforma es tu bolsa, ¿no? Porque pues salen re caros ir a esos negocios. Pues sí, sales bien llorado, moqueado y revolcado. Porque te dan unas motivaciones. Ay, sentí a Dios aquí, ¿no? ¿Y en tu iglesia? No, pues no. Ah, entonces, pues congrégate con Marcos Witt, ¿no? Déjate crecer el pelo también así, bien chipocludo como él. Fíjense cómo el propio cristiano se está desviando de la presencia de Dios. Como decíamos, ya no leen la palabra de Dios. Yo estoy en contra, con todo respeto, de esas iglesias que te ponen los versículos acá. Lo único que hacen es fomentar la flojera. Porque si los domingos no traes la Biblia, pues menos en tu casa la vas a leer. Menos la vas a leer. ¿Por qué? Pues ahí la ponen. ¿Qué se inventó primero, el libro o el teléfono? Si hubiera sido intención de Dios que la Biblia fuera electrónica, pues hubiera inventado el teléfono primero, ¿no? Es la palabra, es un libro. Los flojos traen su telefonito para con pretexto leer el iPad, el WhatsApp, el Facebook, pues a lo mejor Dios me manda aquí un mensajito, ¿verdad? Ay, disculpen, pero vamos a decir. La Biblia es palabra escrita, hermanos. Saborearla, pintarla, marcarla, ¿verdad? Poner tus anotaciones y todo, que Dios te está hablando, ¿verdad? Pero ahora les digo, el hombre ha cambiado tanto, perdiendo esa relación con Dios, ¿no? Que vienen profetas a decir, hijo, un montón de barbaridades, ¿no? Si el 1% de lo que a mí me han profetizado se cumpliera, no, hombre, yo ya sería, pero sentado a la diestra de Juan, sería del trono 25. Puras mentiras, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios no te va a revelar qué es lo que va a pasar en tu vida. Él nomás te dice, ten cuidado, no camines por aquí porque te quemas. Mejor caminar por acá. Entonces, nuestra palabra debe de estar encaminada a que la gente se acerque a Jesucristo, conozca a Jesucristo, se goce en Jesucristo, ¿verdad? Llore en Jesucristo con temor y temblor, decía Pablo, decía, híjole, uno de los profetas decía, ay de mí, soy hombre muerto, ¿verdad? Siendo un pecador, acabo de ver al Señor, ¿verdad? Ahorita ya cualquiera oye la voz de Dios. Ya cualquiera dice, Dios se me apareció, ah, caray. Pues le ganaste a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Ya bajó el Señor contigo, ¿no? Ya todos son los Cristos, ¿no? Todos son los enviados, ¿no? Puros llaneros solitarios, enmascarados, pero ahí va la gente atrás, a oír mentiras y únicamente a vivir cada vez más emproblemados en su vida, porque no han sabido buscar la respuesta de Dios en su vida. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. ¿Siguen en sus Biblias? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, digan, reconcilió ¿sí? Consigo mismo, ¿por medio de quién? De Cristo, ¿sí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. ¿Quién tiene que empezar a ser reconciliado con Dios? Nosotros. Examina tu vida espiritual. ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Es lo número uno en tu vida o lo tienes en la fila? ¿Lo que haces, lo haces para agradar a Dios o a ti o a la gente? Fíjense qué palabra. Primero nos dice que Dios por su gracia nos reconcilió por medio de Cristo ante el Padre. Ahora, la palabra reconciliación, ¿sí?, quiere decir volver a restablecer una relación perdida violentamente. Nadie hizo más que yo. O sea, nos reconcilió, para que me entiendan, de un pleito entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra rebeldía nos hizo entrar en enemistad con Dios. Así. Pero dijo, no los voy a dejar solos. Tengo que mandar a alguien para que los vuelva a acercar a mí. ¿Y quién fue? Su gracia. Jesucristo. Dice, estos por su cuenta no van a hacer nada. Así maten chivos, carneros, palomas, caballos, no van a hacer nada. Necesitan que venga, ¿sí?, el carnero, el redentor, el santo, y pague con su sangre para que se puedan acercar. ¿Por qué? Porque primero necesitan ellos acercarse a mí y quitarse esa enemistad, ese pleito que nuestro pecado provocó, que nos alejó de Dios. Por eso dice en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, no es lo mismo que leímos en Génesis, que Dios nos echó del paraíso. Dice aquí, fueron destituidos, fueron sacados, vámonos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dijo Dios? Yo no quiero que estén así, quiero que estén conmigo. Dice, alguien tiene que regresarlos. Mi hijo. Entonces dice aquí la palabra, que nosotros fuimos reconciliados por medio de Cristo con Dios, pero no para que te hagas santo, sino para que tú mismo, como representante del reino de los cielos, como representante de Jesucristo, tengas el ministerio de la reconciliación. ¿Saben qué es el ministerio de la reconciliación? El evangelismo. Así. Ese es el ministerio de la reconciliación. Decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Tú como estás viviendo todos los problemas, todas las crisis que estás pasando, es porque estás alejado de Dios, pero Dios quiere acercarte por medio de Jesucristo. Necesitas conocer a Jesucristo. Yo no te vengo a ofrecer soluciones, te vengo a ofrecer la sabiduría de Dios. Así. ¿Por qué? Porque cada quien vivimos situaciones diferentes. Lo que aplica para mí a lo mejor no aplica para ninguno de ustedes, ¿sí? Pero lo que Dios dice aplica para todos. Para todos, ¿verdad? Entonces fíjense cómo dice, antes de que tú puedas servir ayudando a la gente, necesitas reconciliarte con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? A la oración, a buscar la presencia de Dios, a buscar un encuentro personal con Jesucristo. ¿Saben que la gente no cree que pueden tener un encuentro con Jesucristo? Tan duro ha tenido ya el corazón la humanidad que creen que Jesucristo es algo así etéreo. Y otros dicen, a ver, yo lo quiero ver. No es por allí. Un encuentro con Jesucristo es cuando sientes su presencia,
Cuando Él te empieza a redarguir por medio de su Santo Espíritu de tu maldad. Cuando empiezas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando empiezas a vivir con esa paz que el mundo no entiende. Ay, hermano, pues yo no entiendo. Mira nomás en qué broncota está usted y anda tan tranquilo. ¿Sabes qué? Es que mis cargas y mis pecados ya se las dio Jesucristo. Dios. No, yo que usted, híjole, no, ya no hubiera, pero hasta colgándome del pescuezo. Yo no. ¿Por qué? Pues porque Cristo lleva mis cargas, Él dice, echen sus cargas sobre mí. Pues yo ya se las eché. ¿Y qué? Bueno, pues yo vivo en paz. Lo que ha de venir va a venir. No voy a cambiar en nada, ¿verdad? Ese es el ministerio de la reconciliación. Pero para que tú lo lleves a cabo debes de entenderlo en ti mismo. En ti mismo, ¿sí? Un ejemplo muy claro. La vida que tú llevaste antes de conocer a Cristo, Dios la puso para que tú ayudes a otros que están viviendo como tú viviste. Esa tragedia que tú viviste, ese problema tremendo, esa adicción, ese rompimiento, Dios la usa para que ayudes a otros que están en las mismas condiciones. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tuviste esa reconciliación con Dios y ya entendiste ese propósito. Ya entendiste esa actividad que Dios quiere que tú desarrolles. Por eso primero funciona en ti, para que después la lleves a otros, ¿verdad? ¿Sí están contentos? Amén. Vale. Dice en el verso 19, ¿sí? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿sí? Dice a los creyentes, al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos, ¿sí o no? Creyentes y no creyentes. Cristo murió por todos, por musulmanes, por católicos, por cristianos, por agnósticos, por ateos, por terrenistas, por todos ellos murió. Pero es nuestra decisión valorar ese sacrificio, valorar ese amor. Dios decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Fíjense qué palabras, a mí me impactan muchísimo eso, ¿sí? Todavía en la cruz, antes de fallecer, Jesús intercediendo por todos, ¿verdad? Por todos. Y nomás a uno le cayó el 20, un soldado romano, dijo, ay, hermano, este es el Hijo de Dios. Los demás salieron corriendo, ¿verdad? Nomás a uno le cayó el 20. Todavía, ¿verdad? Cuando sepultan a Jesucristo, ¿verdad? Que van los fariseos y todos esos feos con los romanos, dicen, oiga, pues pongo unos soldados porque si se roban el cuerpo van a decir que resucitó. Pues hasta por ellos dio su sangre en Jesucristo. Entonces, dice que aquí que el proyecto, el plan, la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Para eso fuimos llamados, para hablarle a la gente de la condenación de la eternidad, no de esta vida mejor que se acabe, no es para mí. Es una revelación que le dio a un cantante. Mi vida está en otro lado, está en Dios. Yo no sé si ahorita saliendo nos da un infarto o se cae el techo y nos apachurra a todos. ¿Y estás listo para irte con el Señor? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, verdad? Estar siempre viviendo como si fuera el último día de nuestra vida y cumpliendo la comisión que Dios nos da del ministerio de la reconciliación con los que no han creído en Cristo y aún con los que se han alejado de Él. Porque Jesús dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de Israel. ¿Sabes quiénes son las ovejas perdidas de Israel? Los que se han alejado de su iglesia.
Es que el pastor no me saludaba en las mañanas y no hay amor, ya mejor me voy a mi casa. Es que el pastor nomás quería diezmos y ofrendas, puro dinero, ya mejor mi casa. Es que el pastor quería fuerza. ¿Por qué pone los ojos en el pastor o en la hermana o en el que te ganó la silla? ¿Por qué pone todos los ojos en Cristo? Pues por eso también tenemos que ir por ellos, reconciliarlos nuevamente con Jesucristo, ¿verdad? A veces criticamos a la gente, ¿no? Y dices, mira, antes de criticarla mejor piensa que necesita ayuda. Obedece lo que dice Cristo, ve y háblales. Si te dicen que no, pues sacúdete las sandalias y salte. Y la gloria que iba a venir sobre ellos ahora va a venir sobre ti, porque fuiste obediente. Pero quisiste ir a ayudar a esa gente, ¿verdad? Vamos rápidamente a Romanos 5. Versos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira qué palabra tan bonita, y con esto quiero ir terminando. No importa tu pasado, no importa tu situación actual, en Cristo has sido reconciliado con Dios. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y tenga salvación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Pues esos que ya han sido condenados todavía tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de ti y por mí, de irles y llevarles la palabra. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo: yo vine a recuperar lo que se había perdido. Todos somos útiles, todos somos necesarios para ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Porque si siendo enemigos de Dios por nuestros pecados nos escogió, más siendo ahora reconciliados, ¿qué tantas cosas recibiremos de Él? Dios ha puesto un ministerio en ti y en mí, que es reconciliar a la gente. Pero si tú todavía sigues dudándolo, Dios te da la oportunidad de reconciliarte con Cristo. Solamente búscalo, ámalo, obedécelo, métete en su palabra, métete en la oración, y Dios, que ve en lo privado, en lo público, te va a recompensar. A Dios no le digas dame, dile: Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque nadie trabaja en vano para Dios, y Él te recompensará en público. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, y te pedimos, Señor, que toques el corazón de cada uno de nosotros, que nos hagas entender, Padre, que tú nos llamaste, Señor, para restablecer el reino aquí en la tierra, reconciliando a aquellos, Padre, que se han alejado de ti por causa del pecado. Nosotros no prometemos respuestas ni soluciones, simplemente mostramos el camino de Jesucristo, porque Él es la verdad y Él es la vida. Danos sabiduría para trabajar, danos decisión para hacer lo que pides, y más que nada, Señor, danos cada día más amor por ti, más amor, para que ese amor lo transmitamos a los que viven en sequedad, que viven en angustia y en aflicción.
Exaltado es tu nombre, Padre, por todos los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso.